Hola amigo, ¿cómo estás? El día de hoy tengo este Corolla 2022. Te voy a mostrar cómo cambiar el Master Control de las ventanas. Si te interesa este contenido, quédate conmigo. Comenzamos. Aquí, como podrás ver, tengo el Master Control de las ventanas, los seguros y el seguro de niño. Entonces, el motivo por el cual se va a cambiar es porque cuando se prenden las luces en la noche, simplemente ves que se prende este de por aquí, pero nada de esto y nada de esto. Entonces puede llegar a ser incómodo. Entonces lo que yo voy a hacer el día de hoy, le voy a poner este otro controlador que compré en línea, y de por aquí lo que hace es que ahora se van a prender absolutamente los 4 controladores de las ventanas, incluyendo el de los seguros y el seguro para el niño. Entonces esto es muy sencillo, vas a ocupar 15 minutos de tu tiempo y un desarmador. Es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer para quitar este controlador es muy sencillo. No vas a ocupar ninguna herramienta, ya que si intentas meter una herramienta aquí, un desarmador, corres el riesgo de dañar lo que es el plástico de lo que es el housing de este controlador, o bien puedes dañar lo que es el vinil de por aquí. Entonces lo que vas a hacer es, con tu mano vas a hacer palanca con los 4 dedos de esta manera. Aquí yo ya más o menos lo saqué, y simplemente lo que vas a hacer es botarlo. Y una vez que esté hecho esto, de forma delicada vas a hacerlo en las otras extremidades de este controlador. Una vez que salga, vas a tener unos conectores de este lado. Aquí tienes 2, y estos son 2 mecanismos independientes. Uno es el que controla los espejos, que es este de por aquí. Aquí está el arnés, y este de por aquí es el que controla las ventanillas eléctricas y los seguros. Entonces lo que yo voy a hacer es voltearlo, y aquí vas a ver que tiene unos seguros, ¿sale? Aquí puedes ver que tiene uno de por aquí, y aquí puedes ver que tiene otro. Entonces lo que yo voy a hacer es quitarlos, ¿sale? De esta manera, y vamos a tratar de desprender los arneses de esta forma. Aquí ya quité uno, y este de por aquí quizá voy a tener que ocupar ambas manos para no causar un accidente y que se vaya a caer esto. Déjalo hago. Aquí yo ya tengo la parte fuera, pues la saqué del vehículo, la tengo aquí en la cajuela, y lo que voy a hacer es voltearlo, y de esta manera aquí lo que tenemos son 3 tornillos tipo cruz. Entonces lo que yo voy a hacer es, con un desarmador de cruz, que es la única herramienta que vas a ocupar para este proyecto, voy a aflojar los 3 tornillos, y una vez que afloje estos 3 tornillos nada más, va a salir la unidad completa, que es esta, y voy a colocar la nueva, que es esta de por aquí. Ahora, si tú quieres conseguir esta parte, yo te voy a dejar en la parte de abajo en la descripción, te dejo el link donde yo conseguí esta parte. La conseguí en eBay. No es original, es aftermarket o genérica, pero hace las mismas funciones que la original, a diferencia que esta sí se va a encender por completo. Entonces, dicho esto, ¿qué te parece si quito los tornillos? Aquí yo ya casi terminé de sacar la última, que es esta de por aquí. Y una vez fuera el tornillo, lo voy a dejar de este lado, al igual que este destornillador, y lo único que yo voy a hacer aquí simplemente es sacar el control de mando. Ahora es importante un poco de contexto, que cuando veas tú las dos partes, si los ves desde esta perspectiva, parece que es más grande la parte que yo conseguí, ¿verdad? Pero esto simplemente es una perspectiva, ya que está fuera de lo que es la carcasa. Entonces, una vez que sacas esta, lo único que yo voy a hacer es poner la nueva, y entra exactamente igual que la original. Y ahí tiene los mismos puertos donde entran los tornillos, como podrás ver, y lo único que me resta a mí es poner los tornillos de regreso, uno por uno. ¿Sale? Tenemos este de por aquí, este de por acá, y este último de aquí atrás. ¿Sale? Entonces yo lo que voy a hacer es apretarlos, estos tornillos, ¿sale? Y no lo hagas muy duro tampoco, hasta donde tope, y un poquito de fuerza simplemente. Si tú aprietas de más, estas carcasas se abren, son plásticos muy frágiles, no quieres romperlo, ya que esta carcasa, a pesar de que sean de materiales muy baratos, cuestan muy caros si la llegas a romper. Entonces aquí la idea es tratar de evitar gastar y poder hacer proyectos fáciles desde casa con herramientas básicas, ¿ok? Aquí ya terminé el último, y aquí está el resultado. Mira con qué facilidad se puso el control nuevo del vehículo. Entonces lo que yo voy a hacer ahora, me voy a regresar a la puerta y vamos a colocar todo de regreso. ¿Qué te parece? Muy sencillo, puse los 2 cables de regreso,
Son las mismas partes. Recuerda que esta no se cambió, esta sigue siendo la original de fábrica y lo único que hice fue poner este controlador nuevo. Aquí podrás ver que tiene unos bordes de cromo muy bonitos y eso le da un toque un poco más elegante a tu vehículo. Entonces lo que vas a hacer es poner de regreso esta parte y vas a presionar de forma delicada poco a poco en lo que son las orillas y vas a sentir unos clics de cómo está entrando este panel nuevamente en su posición. Así de simple, ya quedó este panel puesto de regreso, esta carcasa con el controlador nuevo. ¿Y qué te pareció? Ahora probamos las luces. Pues bueno, aquí está el resultado de cómo quedó, muy elegantes estos de por aquí en cromo. Lo que vamos a hacer ahora es prender las luces y efectivamente ya vimos que ya prenden ahora nuestros 4 controladores de los vidrios eléctricos. Lo que tenemos los seguros de las puertas y el seguro de niños. Este de por sí sabemos que ya prendía y ahora lo que me resta simplemente es comprobar que las ventanillas funcionan. Aquí vemos esta, aquí vemos esta de por aquí, esta de por acá. Vamos a ver este de aquí y también funciona. Vamos, ¿qué te parece si la subimos? Nos damos cuenta que sí están subiendo. Y de maravilla, amigos, quedó este proyecto en menos de 15 minutos. Pues muy bien, amigo, si te gustó este proyecto, ya sabes, puedes hacerlo tú mismo desde casa, no te va a quitar más de 15 minutos, compra la parte tú, hazlo tú. Este tipo de trabajos, la fábrica o el dealership te los cobra bastante caros y mira qué simple es hacer que tu coche tenga un poquito más de aditamentos que le hagan ver un poco más elegante y más funcional, porque no tener luces en la noche de ninguna clase de por aquí es muy molesto, ya que tienes que estar adivinando dónde están los botones. Y en un futuro no muy lejano te voy a cambiar también los de esa puerta de por allá, que es el seguro también independiente, y los de las ventanillas. Estoy buscando las partes, en cuanto las tenga subo el contenido para que termines de poner todo en tu vehículo. Sin más ni más, espero te haya gustado este video, que tengas bonito día y hasta la próxima, amigo. Déjame un comentario allá abajo si tienes algo que decirme y si no, pues bueno, gracias por visitarnos. Hasta la próxima.